Zombie Apocalypse. ¿No su uso? ¿Alguna duda con respecto a su uso de este software? ¿No? No, profe. ¿No? ¿Todo muy bien? Ok. Pues vayamos a la parte esencial. Como dijimos, íbamos a hacer conjuntamente una, una base de datos juntos, donde vayamos desde el principio, desde el levantamiento, pasando por en este caso, la hoja de requerimientos, la diagramación, la creación de tablas, la creación de formularios, si es que son necesarios, la creación de las consultas, si es que son necesarias, para llevarlo finalmente al informe y generar como tal el formulario que va a tener el usuario, donde va a poder hacer los campos necesarios, ¿no? Bien, entonces, pues iniciemos. Voy a permitirme compartirles un archivo de Word donde viene el problema. Te voy a pedir en este momento que, si es necesario que hagas una captura de pantalla, si tú lo crees conveniente, o bien que copies en el cuaderno, porque de ahí poco a poco vamos a ir generando juntos el documento pertinente. Entonces, voy avanzando, voy a permitirme hacerlo. Este, Me dice si ya lo ves ahí. Sí, ya se ve. Sí. De hecho, esta es una base de datos real, una base de datos que en su momento fue trabajada y dice, la fábrica de pelotas, esta fábrica de pelotas se llama El Golazo. Cuando se hace el levantamiento de esta empresa, dice, bueno, que solicita nuestros servicios para resolver el almacenamiento de datos de un sistema de gestión de producción de una fábrica de pelotas. La fábrica se compone de una serie de plantas. Cada está identificada por un color. De las plantas conocemos la superficie en metros cuadrados y la lista de procesos que se llevan a cabo dentro de ellas. De estos procesos solo conocemos su nombre y un grado de complejidad asociado. Dentro de cada planta se encuentran las máquinas. Cada máquina es de una marca y un modelo y se identifica por un número. Este número es el único a lo largo de todas las plantas. Cada máquina es operada por técnicos. Debemos conocer qué rango de fecha los técnicos estuvieron asignados a esa máquina y además en qué turno, mañana, tarde o noche. De los técnicos conocemos su DNI, que en este momento era su clave de trabajador, su nombre, su apellido y fecha de nacimiento, aparte de una serie de números telefónicos de contacto. Existen situaciones normales en las que una máquina sale de servicio y debe ser reparada. Lo único que nos interesa conocer aquí es cuál otra máquina está asignada para tomar el trabajo de que ella no puede realizar. Hagan una lectura para poder comentar. Este es el comentario que se hizo en ese momento cuando se inicia este proceso de análisis de esta base de datos. Entonces, tratemos de entenderlo, hagan una lectura de la situación, del planteamiento, de las características de este levantamiento que hicimos, en el que tuvimos esa charla, y si alguno de ustedes tiene una duda, pues como equipo lo vamos resolviendo para explicarles exactamente bien cómo funciona, porque son todos los datos que tenemos, ¿eh? Y con esto tenemos que empezar a generar nosotros todo lo demás. Como ingenieros, pues es la parte que nosotros nos interesa entender, ¿no? Una vez que tenemos planteado el problema, que tenemos las características, que sabemos exactamente qué hay, empezamos a buscar las relaciones, generamos el diagrama de entidad-relación y en ese momento inicia nuestro proceso de ingeniería. Echen una lectura, por favor, y empezamos a trabajar con ella.
Bien, colegas, ¿tienen alguna duda sobre cómo está planteado el problema? ¿Sí lo estamos comprendiendo? ¿O hay alguna duda que ya les surgió? Ah, sí, profe, en eso estoy. Ok. ¿Sigues Gracias. leyendo o ya comprendiste? No, sí, ya le estoy dando otra pasada para tratar de estructurarlo en mi mente un poco. Ok, correcto. ¿Saraí ya la tienes? Estoy anotando lo más importante, profe. Ok. Bien, en el paso número 1, o lo primero que tenemos que hacer como ingenieros que estamos diseñando una base de datos, el paso número 1 obligado es identificar cuántas identidades hay. Tenemos que identificar con exactitud cuántas identidades hay. ¿Cuántas observas que pueden existir, Luz? ¿Andas por ahí, Luz Hatsiri? Sí, profesor. ¿Cuántas identidades ya localizaste? ¿Ya las tienes Ay, como localizadas? tal estaba... No, porque seguía como que anotando los datos clave de todo el problema, pero no me enfoqué en eso. Ok. ¿Cuántas identidades tienes ya, Carlos? ¿Cuántas encontraste? Pues sí es como el número de que se van clasificando. Son como 10, ¿no? ¿10 identidades? Son muchísimas, Carlos. Profe, Muchísimas. Sí. las entidades podrá ser fábrica, planta y máquina. Técnicos. Máquinas, sí. Planta, sí. Técnicos, sí. Los ¿Cuántas? turnos. No, Los turnos ya son Ah, atributos, ¿no? sí, sí, sí. no son atributos. A ver, vamos con la primera para todos. A ver, vamos a leer el texto como tal y vamos identificando. Dice, solicita nuestros servicios para resolver el almacenamiento de datos de un sistema de gestión de producción de una fábrica de pelotas. La fábrica se compone de una serie de plantas, ¿sí? Es decir, hay varias plantas. No nos dicen cuántas, pero sabemos entonces que hay una serie de plantas. La serie de plantas, voy a, de hecho, a iluminarla. La serie de plantas pertenecería a nuestra primera entidad, ¿no? ¿Sí? Cada una está identificada con un color. De las plantas, conocemos la superficie en metros cuadrados, la lista de procesos que se llevan a cabo de ellas. De estos procesos, solo conocemos su nombre y un grado de complejidad asociado, ¿sí? Entonces, como tal, el proceso no es una entidad. El proceso es un atributo de la entidad planta. ¿Están de acuerdo?
Dentro de cada planta se encuentran máquinas. Cada máquina es de una marca y de un modelo. Cada máquina es de un modelo, de una marca y un modelo. Entonces, la máquina, las máquinas como tal, es otra entidad. Esta es otra entidad. Cada máquina es de una marca y un modelo y se identifican por un número. Este número es único a lo largo de todas las plantas. Ya nos están dando ahí una clave importante, ¿eh? ¿Sí? Cada máquina es operada por técnicos, que debemos conocer en qué rango de fecha los técnicos estuvieron asignados a esa máquina. Además, en qué turno, mañana, tarde o noche. De los técnicos conocemos su DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, aparte de una serie de números telefónicos de contacto. Entonces, la otra entidad que necesitamos es técnicos. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí lo ven? Ya no tengo más entidades. Solamente tengo 3 entidades. ¿Sí o no? ¿O alguno de ustedes ve alguna otra entidad? Profe, fábrica, entonces, ¿qué sería? ¿La fábrica? Nada. Sí. Nada. O sea, la fábrica lo están describiendo la empresa. La empresa es una fábrica que se llama Golazo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces fábrica no es entidad. No, fábrica, ¿no? Fábrica simple y sencillamente es, lo están describiendo a qué se dedica Golazo. Nada más. ¿Sí? ¿O tienes algún otro dato que fábrica nos haga pensar que es una entidad? ¿Por qué podría ser? Se escucha bien tu pregunta. ¿Por qué podrías pensar que la fábrica sería una entidad? Porque de fábrica se desprenden las plantas. Ajá. Entonces, yo ahí pensaría que fábrica es la identidad y las plantas son sus atributos. Ay, no. No, ¿eh? No, Creo que no. vale. Importante. Identifiquen las entidades como aquellos elementos que pueden ser representativos, que pueden ser clasificados o que tienen características. La fábrica es la empresa y esa fábrica se llama Golazo. Es una fábrica de pelotas. ¿Para qué nos va a servir eso? Bueno, cuando describamos el escenario de esa empresa, ¿no? La fábrica de pelotas o la fábrica Golazo, abierta en 1984, se dedica a la construcción de pelotas, se encuentra ubicada en la colonia Roma, en las calles de... ¿Sí me explico? Pero en este caso, no tenemos nada tema acerca de la fábrica, no tenemos ni siquiera datos de la fábrica, no sabemos por qué es única. Entonces no tendría sentido que la fábrica la coloquemos como una entidad. Si fuera un conjunto de fábricas, entonces sí, pero en este caso la fábrica no tiene sentido. Entonces, vamos a asignar, de acuerdo a esas, o alguien más ve alguna otra entidad. Profe, cuando las máquinas se descomponen, ¿sería un proceso? Ujú. Ah, es que era mi duda. Así es. Sí, la máquina se descompone, pero aquí lo que nos está diciendo es que, ok, la máquina se descompone y los técnicos se la llevan a reparar. Eso no es importante. Lo importante es que se quedan otras 2 máquinas. Pero lo que necesitamos controlar es quién está haciendo o qué están haciendo o qué persona trabajó en esa máquina. Entonces, en el momento que la máquina se va al servicio, un trabajador tendrá que tomar otra máquina que la que lo usaba. ¿Ven alguna otra entidad? Ya No, no, prof. ¿Ya no? Ok. Entonces, vamos a asignarle a cada una de las entidades, vamos a colocar primera entidad, sugiero que lo hagamos mediante una tabla. Yo sugiero que lo hagamos mediante una tabla, sin embargo, pues tú decidirás la forma. Yo sugiero que lo hagamos mediante una tabla. Y en la tabla coloquemos primero los atributos. Entonces la tabla se llama, la entidad se llama, la primera,
Esta se va a llamar planta. Ahora, en otra columna, ir colocando los atributos. Profe, también como curiosidad, ¿una entidad se puede identificar ya que tiene también una clave, un dato clave? No precisamente. Esto que le estoy colocando ahí es una entrevista real. Es decir, cuando hicimos esta base de datos, la fábrica de pelotas Golazo, pues te entrevistas tú con el gerente administrativo, ¿no? El gerente administrativo, tú le haces preguntas, tú haces una serie, en algún momento si quieren hacemos ese ejercicio, colocamos el cuestionario necesario para poder rescatar las mayores preguntas. Desgraciadamente, cuando la gente conoce poco de la parte de la construcción de base de datos, te habla, y esto es casi como que lo más rescatable que existió. Tú vas a proponer las entidades para organizar los datos, pero tienes que identificar los datos que sean importantes. No todas las entidades tienen un dato clave. Vamos a ver en nuestros ejercicios más adelante. Ok, vamos con la primera entidad, la entidad planta. ¿Qué atributos tiene planta? Color. El primero es, color. Su superficie. ¿100? El proceso. ¿Perdón? El proceso. El proceso. Tienes razón. El otro es el proceso. Ahora, aguas con el proceso. El propio subproceso tiene otros propios subatributos, ¿sí o no? ¿Sí estás de acuerdo o no? Sí. ¿Qué subatributos tiene el proceso? Sería su nombre y el grado de complejidad, ¿no? El nombre y el grado de complejidad, ¿sí? Entonces tendría el nombre y el grado de complejidad. Todavía no empezamos, ingenieros, a darles espacios, valores, ¿no? Todavía no, ¿eh? En este momento estamos solamente identificando los datos claves de la entidad. Ok, ¿hay algún atributo más que tenga, colegas, el hecho de la entidad planta? No. No. Ok. Si reconocemos entonces que la siguiente entidad es máquina, ¿cuáles son sus atributos? La marca, el modelo, el número de serie. Tenemos entonces la marca, otro es modelo, otro más, número de serie. ¿Qué otro? Función. Función, ¿será un otro atributo? Sería disponibilidad, ¿no? Ya que había mencionado que algunas funcionaban y otras no. ¿Será necesario colocar una disponibilidad como un campo? Pregunto, ingeniero, ¿será necesario? ¿Tendríamos que colocarlo como un atributo? Tal vez sí, profe, para saber si es necesario que salga a ser reparada o eso se pone en otra. Profe, yo diría que bastaría solo con el número de serie, ¿no? Por lo que dice en el último párrafo. O sea, cuando se va a sustituir. Sí. ¿Creen ustedes que no sería más conveniente que fuese una consulta? Que la consulta pudiese llevar el nombre de estado de la máquina. Y ya, ajá, de la consulta el número de serie de la máquina que se reemplaza, ¿no? Ajá. Sí, porque finalmente un atributo, recuerda que no debo ser robusta mi base de datos. Es un atributo como que para decir si la máquina sirve o no sirve, como que sería desgastar, ¿no?
¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, profe. La otra entidad son los técnicos. Técnicos, ¿le parece bien si la entidad la llamamos solamente técnico o les gustaría que se llamara técnicos? ¿Fuese indiferente que fuera técnico o técnicos? No, yo creo que como técnico se queda normal, ¿no? Ok, O sea, se queda bien. va. Ahora, ¿qué atributos tiene la entidad técnicos? Sería el DNI, Ajá. su DNI. nombre, ¿Mm? su Nombre, apellido, su fecha de nacimiento. Se podría hacer también celular y teléfono. nacimiento, claro. El teléfono. ¿Otro? ¿El rango de fecha? ¿No? La fecha, bueno, dice el rango de fecha. El rango de fecha. ¿No crees que podría ser una consulta? Yo creo que sería mejor el turno ¿Y que no usted crees que espera, ¿no? podría ser una consulta del turno? ¿Será necesario colocar el atributo de turno? ¿Cuántos turnos tengo? 3. ¿Será necesario colocarle? Porque además, ¿qué tal si, por ejemplo, Mario Antonio Muñoz Guerrero, hoy rola turno y me toca hoy en la mañana y la próxima semana me toca en la noche? Porque la máquina se descompuso. Entonces, no creo que sea necesario colocar el atributo como tal de turno, ¿no? ¿Creen ustedes que con esto pudiésemos nosotros empezar nuestra base, con esta diagramación? ¿Creen ustedes que con esto pudiésemos empezar? ¿O creen ustedes que será necesario hacer algo más? Profesor, Sí, te escucho, ¿eh? bueno, mi punto de vista es que así como usted lo está haciendo, parece bastante interesante y lleva un mejor orden sobre, por ejemplo, la entidad, qué atributos va a llevar. Entonces, Sí, pensaría que de igual manera podríamos hacer lo demás en cuestión de consultas, como lo así, comentábamos claro, anteriormente. Y digo, ya al final, es decir, ya tener como todo un bosquejo y al final nada más comenzar a elaborarlo, ¿no? claro. De hecho, ahorita, ¿cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es, vámonos a día y vamos a generar esta primera parte. Sugiero que en día hagamos nosotros una separación, es decir, coloque aquí mi entidad con sus atributos, entidad con atributos y abajo entidad con atributos. ¿Para qué? Para tener el espacio. O sea, lo que sigue ahorita, tenemos nuestras entidades. Ahora vamos a empezar a analizar cuáles serían las consultas. Pero, paso 1, vámonos al día, por favor. ¿Sí? Si me apoyan con eso, vámonos al día. Profe, yo tengo una duda. Si te escucho claro. Este, si no vamos a agregar ahí lo de los turnos porque lo vamos a tomar como consulta, ¿cómo estaría esa información dentro de la base de datos? La propia consulta, cuando damos la consulta, tendríamos que checar en cuál de las entidades tendríamos que colocar lo que tú me dices. ¿Sí me expliqué? O sea que eso lo vamos a poner junto con la consulta, lo del turno. Así es, así es. Ahorita estamos en el diseño. Inicialmente, sí, te escucho. No, dime. Mejor dicho que vamos a poner esa clasificación, ¿no? Ahí mismo. Sí, hasta este momento, de hecho, ahorita lo que seguiría es que tú me apoyarás y nos fuéramos al día a iniciar el primer bosquejo. Así es como trabajamos los proyectos.
Ya tenemos la primera parte. Esta es la asignación de entidades y atributos. El número 2 tendría que ser asignación de consulta. Pero, ¿te parece bien si primero hacemos, perdón, me faltó algo, asignación de relaciones? Tenemos que ver qué se relaciona con qué. Y el número 3 tendría que ser la asignación de consultas. ¿Vale? ¿Les parece bien si vamos iniciando? Vámonos al día, por favor. Y en día, inicien la primera diagramación. ¿Les parece? Sí, profe. Ok. Adelante, por favor. Tú tienes un documento similar a este en tu máquina, ¿eh? Porque vas a ir pegando la diagramación que tú vayas haciendo. Recuerda que estamos documentando. No olviden eso, ¿eh? No se les olvide eso, que estamos documentando y tenemos que hacer una entidad relación primero de la entidad con sus atributos. Entonces, profe, hablando de proceso, ahí se le tiene que hacer un atributo compuesto, o sea, otros circulitos saliendo de él. Así es. Otro circulito saliendo de ese atributo. ¿Cómo vamos? Monse Morales, ¿cómo vas? Bien, profe, trabajando. Ok. Francisco, ¿cómo vas, Nils? ¿Sí le estás entendiendo? Sí, profesor. Correcto. Para mí, bueno, sí se me hace muy visual así como lo está haciendo. Correcto. Ese era el plan, ¿no? Hacer una base desde el principio hasta el final. Estamos ahorita apenas en el levantamiento. A esto en ingeniería se le llama levantamiento. Recuerden que el concepto de modelo es poder llevar una realidad a una diagramación, a una numeración, a un modelo matemático, algo que nos permita representarlo después, ya sea mediante un lenguaje de bajo nivel, mediante un manejador de bases de datos, mediante todos aquellos elementos que sean necesarios para ello. No vamos a terminar el día de hoy. Esto lo haremos entre hoy y mañana. Profesor, Sí, Saraí, no sé por qué, pero mi computadora no me deja abrir el día. ¿nos compartes tu pantalla para ver qué es lo que dice? Permítame entrar desde mi computadora para poder compartirla. Claro.
Mira, si tienes algún problema, sugiero que ocupemos Paint en este momento, para ir avanzando. Cualquier editor te puede servir. Ok. Profe, yo tengo una duda. Sí, Luis. ¿El DNI de técnico lo consideramos una llave? Ahorita vamos a asignar las llaves. Ah, Todavía ok. no hemos asignado los atributos. El atributo que va a ser el principal, aún no lo hemos asignado, porque todavía no vemos las relaciones. Sí, lo primero es generar las entidades, los atributos, y después como ingenieros vamos a decidir cuál van a ser las entidades, perdón, los atributos que son principales para entonces empezar a diseñar las relaciones. Eduardo Torrijos, ¿cómo vas? Hola, prof. Buenas noches. Voy bien, gracias. ¿Ya le vas entendiendo un poco más? Sí, ya estoy poniéndole bien. Sí, ya estamos haciendo ahorita un poco de trabajo de ingeniería. Esto es lo que hacemos en un grupo de ingenieros. Así es como trabaja un grupo de ingenieros en equipo. Nice. ¿Qué pasó, Lalo? No, nada. ¿Por qué sufriste? ¿No te gustó el grupo de ingenieros? No, dije nice. O sea, está chido. Ah, perfecto. Es que no te había entendido. No se preocupe.
Al final, yo les voy a compartir el diagrama que se generó de dicho documento. O sea, el diseño, como les digo, este diseño es real. Este fue un diseño totalmente real. Entonces, en este caso, los atributos de nombre y apellido sí van separados, no podrían ir juntos. Nos podría causar un conflicto, ¿no? En algún momento. Es verdad. En algún momento nos podría causar algún problema. Vale, profe, entonces así mejor. Muy bien, muy bien, fíjate que está muy bien tu anotación. Nombre y apellido juntos. Sí, sí, ¿por qué no? Finalmente, nuestra llave principal va a ser otra. Sí, vámonos. Nombre y apellido juntos en un solo atributo. Vale, profe. Me parece muy buena tu idea, ingeniero. ¿Listos? ¿Podemos continuar? Fernanda, ¿ya podemos continuar o aún no? Sí, profe. ¿Ya podemos? ¿Ya está lista? Sí. Sí. Ramiro, ¿ya Sí, está profe. listo? Sí. Nuestro siguiente paso es, de acuerdo al texto, vamos a identificar
el atributo que va a ser principal. A ver, veamos. De la entidad planta, ¿cuál de estos 3 atributos consideran ustedes que es el atributo principal, según el texto? Vamos a leer otra vez el texto para lograr entender. Esta entrevista que hubo dice: solicita nuestros servicios para resolver el procesamiento de datos de un sistema de gestión de producción de fábrica de pelotas. La fábrica se compone de una serie de plantas. Cada está identificada por un color. Conocemos la superficie en metros cuadrados y la lista de procesos que se lleva a cabo cada una de ellas. De estos procesos, solo conocemos su nombre y su grado de complejidad asociado. ¿Cuál de estos 3 atributos podría ser nuestro principal en la entidad planta? ¿Cómo podemos identificar a la planta? ¿Con qué atributo? ¿Con qué diferenciamos a la planta de todo? Color. Ok, estoy de acuerdo contigo. Entonces, el color va a ser el atributo principal de la entidad planta. Si me haces el favor, recuerda que en el diagrama entidad-relación, el principal va marcado con subrayado, es decir, el nombre lo vamos a subrayar. ¿Sale? Bien. En la entidad máquina, ¿cómo podemos identificar la máquina? ¿Cuál podría ser el atributo principal de máquina? ¿Cuál podría ser? Lean, por favor, el ¿El texto. número de serie? ¿El número de serie? Sí, el número de serie sería nuestro atributo. En el caso de la entidad técnico, ¿cuál podría ser su llave? DNI. DNI podría ser la forma en la que lo estoy identificando. ¿Están de acuerdo con ello? DNI. Correcto. Ya tenemos entonces las entidades que son las con las que vamos a hacer la relación. Entonces, vamos a empezar a hacer las relaciones. ¿Sale? Entonces, hacemos nuevamente una tabla, insertamos una tabla, después quitamos todo lo que nos sobre, ¿eh? En este caso, solamente ocuparemos una, porque será relación de atributos principales. Y nuestra primera relación será color. ¿Con qué? Planta con máquina. ¿Qué es lo que tenemos que relacionar entre planta y máquina? ¿Qué podríamos preguntar entre planta y máquina? Según dice el texto. Vamos a revisar otra vez el texto. Vamos a revisar el texto. Poco a poco tenemos que ir empezar agarrando esta forma. A ver, dice: de las plantas conocemos la superficie en metros cuadrados. A ver, solicita servicios, un sistema de gestión de producción, una fábrica de pelotas. La fábrica se compone de plantas, cada una identificada con un color. De las plantas conocemos la superficie en metros cuadrados y la lista de procesos que se lleva a cabo dentro de ellas. De estos procesos solo conocemos su nombre y su grado de complejidad. Dentro de cada planta se encuentran las máquinas. Entonces, hay una relación entre planta y máquina. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Y qué es lo que la relación tenemos? La relación sería que una planta posee una máquina o tipos de máquinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa manera, estamos nosotros
relacionando color con número de serie. ¿Sí o no? La planta cuyo color existe tiene una máquina que esta su clave principal es el número de serie. ¿Estamos? ¿Ya lo vieron o no lo vieron? ¿Sí o no? Profe, ¿podría repetir eso último que dijo? Sí. O sea, de acuerdo al texto, chécate el texto. El texto nos dice, aquí está, dentro de cada planta se encuentran las máquinas. ¿Estamos de acuerdo que hay una relación entre planta y máquina? ¿Sí o no? Sí, sí lo Sí, sí, cachas. sí. Ok, hay una relación entre las plantas y las máquinas. ¿Cuál es la entidad principal de planta? Color, ¿no? Y la entidad principal de máquina, número de serie. Entonces la pregunta o la relación dice, la planta posee una máquina. ¿Qué tipo de máquina? Pues no lo sabemos, porque precisamente en la tabla tendremos marca, modelo y número de serie. ¿Me expliqué? Sí, sí. Ujú. ¿Seguro? Profe, también en la relación entre planta y máquina sería uno a varios, ¿no? Sería 1 a 1, ¿no? Porque es una planta para varias máquinas. Tienes razón. Es 1 a varios. ¿Sale? Una planta puede poseer varias máquinas, ¿no? Tienes razón. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ¿cómo es que dibujaríamos nosotros en el diagrama esta relación? ¿Cómo lo haríamos? Es muy simple. Con un rombo, recuerda que el rombo es el que nos relaciona y colocaremos el verbo. Es decir, haremos un rombo entre planta y máquina. Y en el centro del rombo colocaremos la palabra posee. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me Sí. expliqué? ¿Sí me expliqué o no me expliqué? ¿Sí? Ok. Ahora, veamos. ¿Planta se relaciona con técnico? ¿Hay alguna relación entre planta y técnico? ¿Sí existe o no existe? A ver, lee el texto. Te comparto nuevamente el texto. Lee el texto y dime si existe alguna relación entre la planta y el técnico. Sí, profe. ¿Sí existe alguna relación? ¿Qué Sí, relación existiría? porque a las máquinas es operadas por algún técnico. Ah, pero entonces la relación no es de planta, planta con técnico. ¿O sí? ¿Sí existe alguna relación entre planta y técnico? O más bien la relación se encontraría entre máquina y técnico. Lo último, pro máquina y técnico. Ok, máquina y técnico. Esta relación sería 1 a 1 o 1 a varios. La relación sería entre máquina. Uno a varios, ¿no, profe? Porque va a haber rotación en cuanto a la operatividad de cada máquina. Entonces, una máquina se opera por un técnico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacemos una relación de la máquina con el verbo opera hacia la entidad técnico. ¿Sí o no? Sí. ¿Sale? ¿Cuál sería el atributo o los atributos que se relacionan? En este caso, tendríamos que relacionar el número de serie de la máquina con el DNI. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí lo observan?
¿Sí lo alcanzan a observar o no? Sí. Ok. Ahora, mi pregunta es, ¿existen otras relaciones u otras consultas que yo pudiese llevar a cabo? A ver, en la relación opera. Recuerda que las consultas también las puedo hacer de las relaciones. Pregunta, en la relación opera, ¿puedo hacer alguna consulta? ¿O tengo algunos datos que necesito saber del verbo opera? Ya sé que lo opera un técnico. La pregunta es, ¿necesito hacer algún atributo extra en opera? ¿Sí o no? Quizás sí, porque pues ahí ya entrarían los turnos, ¿no? Así es. Entonces, un atributo directamente de la relación opera sería el turno. Correcto, estoy de acuerdo contigo. ¿Tenemos algún otro atributo que nos sirve, de acuerdo a lo que dice el texto, para opera? Lean el texto. ¿Existe alguna otra relación existente en la consulta de opera? Chéquenlo, por favor. Las fechas en las que estuvieron asignados. Ah, correcto. Entonces, ¿cómo se llama ese atributo? Se llama periodo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, el periodo tendrá sus propios subatributos, que sería fecha de inicio y fecha de finalización. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ahora, pregunta. Dentro de la propia máquina, ¿existe alguna consulta que deba de hacer con respecto a ella? Dentro de la entidad máquina. La disponibilidad, por favor. Es decir, ahí está la pregunta que alguien me hacía. ¿Reemplazado? No reemplazado. ¿Estamos? Entonces ahí tendremos que hacer una relación cuyo verbo sea reemplazo y atributos sean reemplazado o no reemplazado. ¿Estamos? ¿Sí o no? Dándonos como resultado, si alcanzan a percibir el diagrama, algo similar a esto. A ver si les quedó similar el mío que el suyo. Profe, ¿Sí te escucho? ¿no sabe cómo se pone el texto subrayado en el programa? Si tú le das doble clic a la palabra, te aparece una barra muy similar a la de Word. Ahí te aparece el tipo de letra y te aparece el formato de la letra. Si es subrayado, si es negrita, si es cursiva. Ok. El diagrama de entidad-relación que se ocupó para este caso fue el siguiente. Aquí está. ¿Sí lo percibimos o hago un poco más grande el diagrama? ¿Sí lo ven ahí? Sí, así está bien. Sí, ya se ve. Ok. Seguramente es muy similar al que tú tienes, ¿no? ¿Sí es similar o no? Sí. ¿Sí? Tenemos la entidad planta con sus atributos. Subrayamos la parte de color, que es el atributo principal. Y esto nos indica que existe una relación 1 a 1 con la máquina y con el número, pero aquí nos checamos que la relación existe 1 a varios, porque como bien lo decía su compañero, tenemos varias máquinas que puede tener una sola planta.
Existe una relación, una a varios, con los técnicos que lo operan. Y la relación que existe, o los atributos principales, es número y DNI. Tenemos nosotros en la relación opera, necesitamos tener el turno para saber si fue matutino, vespertino, nocturno, y el periodo tenemos para saber si es una fecha de inicio o fecha de fin. En la máquina realizamos otra relación cuyo verbo le colocamos reemplaza. ¿Es reemplazado o no es reemplazado? ¿Me expliqué? Una vez que termines tu diagrama entidad-relación, lo pegas, por favor, a tu documento. Disculpe, profesor, ¿cómo le hacemos para poner el doble círculo? Tendrás que dibujar doblemente. Esa es una. La otra, si tú le das clic en el atributo de la imagen, están los tipos de línea. Y ahí en los tipos de línea está el doble. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, gracias. Sí, de hecho, este diagrama fue hecho exactamente con el programa que tú estás ocupando, con el día. Hice la corrección que su compañero me sugirió, que fue muy buena, en el diagrama, y en un solo campo puse el nombre y apellido, si lo checas. Bien. Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Octavio, ¿cómo vas? Bien, profe, ya nada más estoy terminando algunos que me faltan. ¿Sí cachaste la idea? Sí, todo bien. Es que también estoy viendo cómo poner eso de uno a varios o uno a uno. O sea, sobre todo el numerito, que dice 1,n. No jalas nada más con un texto. Ah, ok, ok. Esto es muy similar como si fuera un Paint, nada más que un Paint más formal, ¿no? Ok, ahorita lo checo. Emanuel, ¿cómo vas? Bien, profe, pues ya quedó similar el diagrama. ¿Sí? ¿Sí cachaste cómo lo hicimos? Sí. Es como un diagrama de flujo, algo así. ¿Te fijas cómo esto es lo difícil? Porque usar Access es lo fácil, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Y claro, la planeación previa. Sí, seguramente algunos de ustedes ya están en su mente ideando, pues voy a jalar estas tablas. Viene la otra parte importante, decidir los atributos que va a tener cada uno de los campos, ¿no? Es decir, decidir qué tipo de texto voy a ocupar, poner las restricciones, para poder entonces dejar el formato bien establecido y evitar que la base de datos sea violada, ¿no? Vayan generando su documento y vayanlo guardando. Estamos enseñándonos también a documentar al mismo tiempo que estamos diseñando. Profe, Sí, yo Fer. tengo una duda. ¿Cómo era para subrayar el texto? Seleccionas donde está el texto, das doble clic y ahí te van a aparecer los atributos como un formato Word. Y ahí está negrita cursiva subrayada. Oh, ya vi, gracias. Ujú. Profe, Sí, Fer.
Oiga, no, me confundí. Le di doble clic y me aparece alineación del texto, luego alineación vertical del texto, fuente, tamaño de la fuente y dibujar fondo, pero no me aparece subrayado. Baja un poco más, ahí debe de aparecer. Es como un Word. De hecho, ¿nos puedes compartir tu pantalla? Ah, es que no estoy en la compu, o sea, estoy conectada desde la tablet. Ah, ok, no pasa nada. No te preocupes. Solamente dale clic ahí y abre un poco más el menú, si te lo permite hacer. Te prometo que sí te lo deja hacer. Ah, ok, creo que ya. Néstor, ¿cómo vas? Bien, profe, ya lo hice. ¿Qué tal? Bien. Tú eres el que ya programabas un poquito, me decías en SQL, ¿no? ¿O es Sí. Octavio? ¿Qué Pues, tal? ¿Ya lo conocías? los diagramas, sí, pero no había hecho tantos. O sea, no con la formalidad que lo estamos haciendo. No, puro código. Ok. Eras más de tirar código, pero ahora ya eres ingeniero, entonces hay que hacerlo como ingenieros, ¿no? Sí. Jesús, ¿cómo vas? Estás muy callado. ¿Quién de todos? Jesús Villada, tú mero, Jesús primero. No, sí, yo sí estaba contestando, pro. No te digo porque andas muy callado, estás entretenido y eso me preocupa. Ah, no, sí, aquí ya no le estaba viendo las funcionalidades de día, porque sí no sabía cómo poner los subrayados y los círculos dobles y así. Pero bien, bien, profe. Está muy intuitivo el programa, ¿no? El día. Ajá. Sí, de hecho, ni siquiera te les decía, valía la pena hacer un mini curso de día, no. Con la experiencia que tienes, pueden. Sí, solo que como nunca lo había visto, bueno, nunca había tenido la posibilidad, bueno, sí, no conocía de este programa, no sabía que ¿Y existía, que cómo te tantas cosas sientes? trae. ¿Cómo te sientes, Jesús? ¿Cómo vas aprendiendo, no vas aprendiendo? Ah, sí, este se me hizo como lo mencionaba el compañero Nils, muy visual y eso a mí me ayuda mucho y me agrada. Se me hace más fácil. ¿Vas haciendo tu documento estás documentando ya? Ahorita no, estaba en día, estaba haciendo mi diagrama, pero ya lo voy a pasar al documento. Ok, hay que documentar. Muy bien, muchachos, estaba viendo la hora, ya se nos fue rapidísimo la clase de hoy. Creo que es momento de parar hasta aquí.